Mucho se está diciendo y el tema sobre las relaciones militares y civiles ha cobrado un auge, yo diría un nivel bastante preocupante, dado el contencioso que se está dando a través de medios de comunicación por parte de opiniones que no necesariamente son para mí las más versadas y las que conozcan de la problemática de las Fuerzas Armadas. Por eso que hemos invitado a un académico, a un constitucionalista como es Eduardo Francolor, para que desde su posición académica también dé su criterio alrededor de estos temas, para que sean ustedes, amigos oyentes, los que se nutran y formen su propio juicio de valor con relación a este tema que es fundamental. Porque hablar de Fuerzas Armadas es hablar de institucionalidad, pero también hablar de la presidencia de la República, es hablar de democracia, es hablar también de institucionalidad. Y yo creo que ambas instituciones tienen que tener en un Estado de Derecho marcadas claramente sus competencias, como así lo establece la propia Constitución. Al respecto, por favor, vuestro criterio, Eduardo. Así es. Bueno, yo pienso que la gran mayoría de juristas y de militantes y oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas, porque esta es una institución de gran importancia y de trascendencia para la vida nacional, encargado nada menos de la defensa del país, de la defensa de los derechos humanos. Su misión fundamental es cohesionar al país y velar por el orden constituido. Yo pienso que hay ciertos criterios equivocados en algunos funcionarios, en algunos oficiales de menor rango en las Fuerzas Armadas, que esto ha motivado la acción de protección que presentó el presidente. Yo como profesor universitario, soy un estudioso del derecho, no afiliado a ningún partido, quiero sentar ciertas premisas fundamentales, argumentos que son inatacables. Y por eso es que me llama la atención que hayan personajes que han ocupado presidencias de la República que no piensen de esa manera. En primer lugar, el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República es una autoridad civil que es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Y ahí viene la pregunta: ¿tiene mando militar? Claro que tiene mando militar. ¿Por qué razón? Porque la doctrina del poder civil sobre el poder militar prevalece no solamente en el derecho constitucional ecuatoriano, sino que prevalece en la mayoría de las constituciones del mundo iberoamericano hispanoparlantes. La doctrina contraria, la doctrina de Mao, el poder nace del fusil, está en contradicción con la doctrina civil. El poder del civil está por encima de los militares. ¿Por qué? Porque en un Estado constitucional de derechos y de justicia, la parte civil maneja y administra el Estado. El presidente de la República en el Estado democrático, en los Estados democráticos, siempre van a ser civiles. No pueden ser militares. ¿Por qué? Porque un militar en servicio activo, un militar en servicio permanente, como dice la ley militar, no puede ser candidato a presidente de la República. Los militares que ni a nada mientras sea activo. Exacto, mientras sean activos no pueden ser candidatos a asambleístas, a prefectos, alcaldes. Tiene que ser en servicio pasivo, es decir, dejar las armas y dejar el uniforme. Ahora bien, el artículo 147 es claro. Ya hubo en la historia del Ecuador, en todas las constituciones. Yo me permití hacer un estudio desde las constituciones del año 67. ¿Qué decía la Constitución del 67? El presidente de la República ejerce la suprema autoridad jerárquica de las Fuerzas Armadas. La Constitución del 46, el presidente de la República dispone de la fuerza pública. Es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece de manera categórica que esas atribuciones de ser máxima autoridad está en funciones constitucionales, en aspectos políticos administrativos y en aspectos militares estratégicos. Esto significa que el presidente de la República tiene mando político y mando militar. Por eso es que él designa al alto mando.
Y estos conceptos deberían ser inatacables. ¿Por qué? Porque está en la Constitución y está en la Ley Orgánica de Defensa Nacional. Más aún, vean ustedes, el artículo 4 dice que cuando hay una agresión externa o una grave conmoción interna, el presidente de la República ejerce la dirección política de la guerra. Ojo, y dice aquí, le voy a leer, y podrá delegar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el mando y conducción militar estratégica. Esto significa, de acuerdo con el artículo 3, el presidente de la República, quien quiera que este sea. O sea, actualmente es el economista Correa. Han habido y están vivos algunos expresidentes que han tenido el mismo mando y los que habrán en el futuro. Es decir, el mando civil, político, administrativo y el mando militar lo tiene el presidente. Y en caso de conflicto lo puede delegar. O sea, sí, de hecho, pero miren lo que dice aquí el artículo 3. Dice, y los aspectos militares estratégicos con el comando conjunto, hay una coma, sin perjuicio de que las ejerza directamente. O sea, que él puede dirigir directamente el mando militar estratégico. Esa es la concepción de la doctrina civil sobre el mando militar. El poder nace del fusil, decía Mao. No, el poder militar nace del Estado constitucional de derechos y de justicia subordinados. Por eso, el artículo 159 de la Constitución, y así lo han dicho el resto de constituciones en el pasado, yo he hecho un estudio de todas las constituciones desde la del 1830, las Fuerzas Armadas siempre han sido obedientes a nivel normativo y no deliberantes. Entonces ahí viene el concepto, pues a ver, ¿qué significa obediencia? La Real Academia Española dice que obediencia es sumisión, es acatamiento, es obsecuencia, es sometimiento al mando, en este caso al mando político, civil, militar que tiene el presidente de la República. ¿Y qué significa deliberar? Que es lo que está prohibido en las Fuerzas Armadas. Deliberar, de acuerdo con la Real Audiencia de la Real Academia Española, significa discutir, significa altercar, disputar, polemizar, debatir. ¿Por qué? Porque esa circunstancia no la puede hacer el militar en servicio activo. Esto es importante, el presidente de la República no tiene grado militar. No tiene grado, o sea, no puede ser un general, un contraalmirante, eso no. Ningún presidente de la República podría serlo si es que estando en servicio pasivo lo elige el pueblo, como en el caso del coronel Gutiérrez. Esa es otra cosa, pero no tiene mando militar en servicio activo. Claro. No tiene. Siendo activo, no. Entonces la pregunta es, ¿el presidente de la República tiene autoridad, mando en las Fuerzas Armadas? Porque ese es el debate que al calor de la política, muchos políticos discrepan. Entonces viene el concepto, como yo a mis estudiantes de Derecho siempre les digo, vamos al idioma. ¿Qué significa autoridad? Para el diccionario de la Real Academia Española, no para el doctor Eduardo Franco Lor. Dice la Real Academia Española, autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando. El que tiene autoridad tiene un poder de mando y de gobierno, de hecho o de derecho, es la potestad, es la facultad, es la legitimidad. Y el sinónimo de autoridad es poder, mando, dominio. Porque administrar, cuando se habla del que el presidente de la República administra a través del Ministerio de Defensa y del titular, que es el ministro de Defensa, dice la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, administrar es gobernar, ejercer la autoridad o el mando. Entonces eso es inatacable, es inatacable. Y también se ha dicho que el Estado no tiene derechos, que cómo es posible que el Estado presente una acción de protección. Esa es otra falsedad absoluta, porque el artículo 10 de la Constitución dice que todos los ciudadanos somos titulares de derechos en un sistema garantista. El ciudadano conserje, el ciudadano gerente de una radio, el ciudadano alcalde, el ciudadano presidente, el ciudadano general. Todos somos ciudadanos, ejercemos derechos y obligaciones y se nos pueden vulnerar nuestros derechos constitucionales. Por eso es que yo pienso que esto hay que medirlo y yo por eso aplaudo. Claro que sí, yo he leído el día de ayer la sesuda e inteligente resolución ya escrita que ha sido notificada a las partes de la acción de protección, donde se establece claramente
lo que es la autoridad civil y mando militar y jerarquía, porque el concepto de jerarquía dice, es que el concepto de jerarquía no está en las leyes militares. Perdónenme. No está en las leyes civiles. En las leyes militares así lo dicen, porque dicen que el presidente no es superior jerárquico. Hemos dicho que quien tiene autoridad, el idioma castellano. Es decir, para ejercer como máxima autoridad no requiere tener grado militar. Además que el idioma castellano tiene sinónimos, es decir, la racionalidad lógica de entendimiento y del sentido común. Jerarquía es la persona que ejerce una autoridad, y la autoridad, y remitámonos al concepto de la Real Academia, ¿qué significa jerarquía? Jerarquía no significa necesariamente que tiene que tener un grado militar de servicio activo, no. Vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Enrique Herrería Bonet, que nos acompaña también en esta mañana aquí en el Gobierno de la Mañana. Y al darle la bienvenida, buenos días, Enrique. Tu criterio sobre este tema de que si el presidente es o no la máxima autoridad de conformidad como lo establece la propia Constitución, por favor. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo no creo que ahí está el problema. El problema está en el procedimiento utilizado por el presidente, que es absolutamente inconstitucional y arbitrario. Y hago una ligerísima recapitulación. A partir de las revoluciones liberales, tanto la Revolución Francesa, la norteamericana, incluso podemos hablar de la propia Revolución Inglesa, que es mucho antes, lo que se pretendió es, con la teoría contractualista, el acuerdo social, es limitar el poder del gobernante, llámese monarca en regímenes democráticos, presidente, primer ministro, como se quiera llamar. Limitar el poder del Estado como garantías a los derechos de los ciudadanos. Y en la Constitución ecuatoriana se recoge ahora lo que antes se llama acción de amparo, ahora se llama acción de protección o acción ordinaria de protección, que es un recurso jurisdiccional para ser utilizado por parte del ciudadano común y corriente frente a cualquier acto del funcionario público en representación del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, no puede haber esta esquizofrenia jurídica a la que está apelando el presidente de la República, para en los momentos que le sea necesario dejar la magistratura, dejar de ser el representante del poder del Estado, para transformarse en el ciudadano común y corriente, a efecto de utilizar este recurso jurisdiccional que es la acción de protección. Eso es lo que está en discusión. El presidente de la República, no solamente el presidente de la República, que estimula estas cosas absolutamente inconstitucionales, sino también otros funcionarios públicos, por ejemplo el ministro fiscal general del Estado, utiliza la acción extraordinaria de protección para concurrir ante la Corte Constitucional en el propósito de que se deje sin efecto sentencias que declaran la absolución, declaran la inocencia de ciudadanos que han sido públicamente acusados por el presidente de la República. En consecuencia, tanto la acción ordinaria de protección como la acción extraordinaria de protección, que son organismos que han sido provistas por la Constitución para que sean utilizados por los ciudadanos, por colectivos ciudadanos, para defender sus derechos constitucionales, son ahora utilizados por parte del presidente de la República, o lo que es lo mismo, por parte del Estado, contra el Estado o contra ciudadanos. Eso es una aberración jurídica inconcebible a estas alturas de la civilización. Yo creo que en eso tiene razón cuando tú estableces de que el fiscal no puede interponer ante una acción extraordinaria de protección, ante la Corte Constitucional, una resolución judicial, porque así lo prohíbe el mismo artículo 88, pero cuando se trata de una resolución por acto administrativo y se está conculcando derechos constitucionales de otra autoridad, ahí sí cabe, y lo dice el propio artículo 88, y me permito leerlo, por favor. La acción de protección tendrá por objeto el amparo, derecho eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrán interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, como es el caso del Consejo de Disciplina. Es un caso, no es una autoridad judicial, es una autoridad administrativa. Contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce y derecho de los cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales. En este
caso el presidente de la República cree, o así me imagino ha sido de su criterio, de que se conculcaba su derecho a ser la máxima autoridad de Fuerzas Armadas, como le establece la Constitución. Si me permite la Constitución, Jorge, sí, por favor. Solamente un segundo. Y luego dice, y además, sí, te vas a encontrar que terminamos coincidiendo, 88. Sí. Mira tú lo que dice el 86, referida a las garantías jurisdiccionales, referida a la acción ordinaria de protección. Las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones, fíjate tú. Número 1, cualquier persona, grupo de personas, comunidades, pueblos, nacionalidades podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. Cuando se está refiriendo a cualquier persona, grupo de personas, comunidades, lo está haciendo y ese es el espíritu, el principio que informa a la acción de amparo. En el Brasil se le llama acción de seguranza, tiene diversos nombres en todas partes del mundo. El principio es de que es una garantía jurisdiccional únicamente para ser empleados por los ciudadanos o por grupos ciudadanos contra el poder del Estado. Lo que aquí podría caber, si el presidente está en desacuerdo, es recurrir a la acción de lo contencioso administrativo. Es la acción de la contencioso administrativo la que puede recurrir respecto de un acto administrativo. No es la acción de amparo. Está prohibido. No puede el presidente. Yo creo que no inclusive existe. ahí, Enrique, no cabe la acción de lo contencioso administrativo, sino recurrir en este caso ante el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas. Estamos de acuerdo. Que en el ámbito administrativo. Estamos de acuerdo. Militar. Pero si él cree que en las Fuerzas Armadas no le hace caso, que ya esa afirmación del jefe de Estado de que tiene problemas con las Fuerzas Armadas ya significa una capiti diminutio del presidente de la República como jefe de Estado. Presidente. Y el otro tema, pero es que también aquí hay algo grave, Enrique. Es que ese Consejo de Disciplina no tenía facultad para interpretar el reglamento. Es que ese es el tema fundamental que aquí no se lo ha dicho. Porque ellos tenían que sancionarlo no al capitán Ortega y nada más. Y no venir a decir y a cuestionar la autoridad del presidente de la República. Pues es un tema fundamental como abogados, conversando en el tema jurídico. ¿Cuál es el problema en sí lo que estamos abordando? En el país hay una falta de seguridad jurídica con tu afirmación. Dice el presidente de la República también, hay falta de seguridad jurídica. Pero ¿quién es el que ha gestado la inseguridad jurídica del país? El presidente de la República, que hace tabla rasa de la propia Constitución que él promulgó, de todos los cuerpos normativos, solamente para referirme a algo que tiene relación al mismo tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución ordenando al Estado ecuatoriano que suspenda la medida la prisión, la sentencia en contra de Clever Jiménez, y el presidente de la República desconoció la competencia de la Comisión Interamericana y dice que solamente reconoce la competencia de la Corte. Sin embargo, de lo cual, en su periodo presidencial, por 3 oportunidades, Rafael Correa compareció ante la Comisión Interamericana a solicitar también medidas cautelares en favor de determinados colectivos ciudadanos. Por lo tanto, en unas ocasiones cuando me conviene respeto la norma y cuando no me conviene no la respeto. El presidente de la República es el responsable por todas sus arbitrariedades de este estado de confusión en que se ha caído en este tema, que a mi juicio cualquiera que sea la decisión no podía pasar por una acción ordinaria de protección. El doctor Eduardo Franco Lorga. Bueno, yo en primer lugar quiero discrepar con el distinguido jurista doctor Herrería, porque espero que este asunto sea apelable y que llegue a la Corte provincial y después llegue a la Corte Constitucional, porque en el ámbito jurídico político no debe quedar ninguna duda. En primer lugar, quiero sentar un dogma jurídico. Todos los ecuatorianos tenemos derechos constitucionales. Esto es inatacable. El presidente de la República tiene derechos constitucionales. El artículo 88 establece que toda persona o ciudadano que se haya vulnerado sus derechos, en otras palabras, tiene acceso a la acción de protección. Toda persona. En este momento hay unos generales, unos coroneles que han presentado una acción de protección contra la decisión justamente del presidente de la República, asuntos jurídicos, etcétera. Toda persona. ¿Por qué? Porque el artículo 10 dice que todos los ecuatorianos somos titulares y extranjeros. Toda persona, ciudadano que viva, tiene derecho, un extranjero tiene derechos constitucionales en el Ecuador. Punto 2.
La pregunta es, el presidente de la República, ahora entrando ya al tema, como bien dijo el doctor Herrería, el problema no es la autoridad militar, civil, etc. Eso yo creo que hay consenso. Es la acción de protección. La acción de protección solamente hay, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales habla de los requisitos. Ya en diciembre del 2013, y a ese efecto, la Corte Constitucional hizo una interpretación que tiene calidad de erga omnes, en la cual estableció que los 7 puntos de los requisitos de admisibilidad, solamente 2 son de admisibilidad. El punto referente a las providencias judiciales, que no pueden ser objeto de acción de protección, y el punto de las resoluciones del poder electoral, algo así, que no pueden ser. El resto tienen que ser admitidos y en sentencia motivada procedería si hay una improcedencia de la acción. Porque hay otros puntos en el artículo 42, por ejemplo, si hay la vía administrativa expedita, entonces allí sí se recurre a la vía, al Tribunal Contencioso Administrativo. A mi juicio, el presidente de la República sí ejerció, aunque no lo dijo, el artículo 173 de la Constitución que acaba de señalar el distinguido jurista Herrería. Dice, el artículo 173, los actos administrativos, la resolución del Comité de Disciplina del 19 de agosto del 2016 es un acto administrativo. De cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Es decir, cuando hay un acto administrativo que viola la legalidad, el derecho legal, la constitucionalidad, allí sí va al Tribunal Contencioso Administrativo, porque de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, las salas, los jueces de lo contencioso administrativo no pueden ver asuntos constitucionales, solamente asuntos de legalidad. Y el presidente, por eso digo, fue al órgano de la función judicial, porque fue un juez ordinario que tiene la facultad de ejercer el control difuso de constitucionalidad. La acción de protección se presenta ante cualquier juez. Entonces, él, no era una legalidad, no era un artículo de una ley que se le había violado, sino su derecho constitucional a la seguridad jurídica y, por tanto, a poder ejercer la autoridad, la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Se consideró el presidente de la República que se le había violado su derecho constitucional y ejerció la acción de protección, que bien cabía, y por eso es que hubo la resolución, y debe haber una segunda resolución seguramente en la Corte Provincial. No sabemos qué va a pasar, pero eso va a terminar con una acción extraordinaria de protección de seguro en la Corte Constitucional. Vamos a ir un corte y regresamos con este interesante diálogo. Inicio del espacio publicitario.